Bien, entonces tenemos por acá el tema. Bueno, ese es un subtema dentro del tema del Renacimiento. Si recuerdan, el Renacimiento lo vimos dividido en dos grandes etapas. La primera es el 480, es el Renacimiento florentino, es decir, el centro de la producción se ubica en Florencia. Y tenemos también en ese momento el aparecimiento de los primeros grandes artistas del Renacimiento. O sea, el artesano cualificado se transforma en un artista en este punto. La segunda etapa es el que llamamos Cinquecento. Y el Cinquecento es una etapa donde se ha continuado con los avances en ciencias, en humanismo. Bueno, los mecenas siguen aportando bastante para la elaboración de obras artísticas, y eso ya sea la iglesia, sean reyes o sean burgueses, y entonces el arte pues sigue creciendo. Este Cinquecento se divide en dos momentos. El primero es el llamado clásico o del clasicismo, que es donde encontramos, por ejemplo, a Leonardo da Vinci. Es el momento de, digamos, de mayor esplendor de esas ideas que traían a Grecia y a Roma de nuevo a la palestra del arte en esta etapa. La última etapa del Cinquecento se llama manierismo, y eso es lo que vamos a comenzar a ver en este momento. ¿Qué es el manierismo? Pues digamos que es una adecuación del arte en la búsqueda siempre de un lenguaje que mejor representara pues las ideas del momento, pero que trae también el conocimiento de los maestros del primer Renacimiento, del Renacimiento florentino. Estos artistas intentaron seguir los cánones de ellos, pero no no lo lograron aplicar como lo hicieron en un primer momento, sino que por lo mismo que es una época diferente, estamos hablando de más de 100 años después de ese primer momento del Renacimiento, entonces los cánones se alargan. Por ejemplo, en el caso de la figura humana, la arquitectura se vuelve paisajista, se convierte todo en un paisaje que sería muy colorido por jardines. Entonces, esa etapa de hecho nos va a servir para entender como una transición hacia el siguiente momento, que es el barroco. Aunque nosotros después del manierismo vamos a ver también qué fue de los países del norte, una zona más hacia el norte de acá, que lleva justamente el mismo desarrollo en tiempo, desde el 480 hasta el 580. Entonces vamos a iniciar con manierismo. Ahí tenemos el dato, es un término historiográfico y pues la caracterización es un poco compleja porque pues estos artistas intentaron imitar a los primeros renacentistas, pero no lo lograron, y más bien hicieron una transformación del lenguaje visual, realmente. Entonces a ellos se les llaman maestros del alto renacimiento. Perdón, del bajo renacimiento, porque los del alto renacimiento serían, por ejemplo, de la época de Brunelleschi, de Botticelli, por ejemplo, de Ghiberti, de Donatello. Esos serían los primeros. Entonces, estos lo intentaron hacer. Manierismo, el manierismo viene del maniere. Maniere es a la manera de. Por eso dice acá que es una imitación de la manera como los artistas del primer renacimiento lo desarrollaron. Se dice también que es un periodo de amaneramiento del arte. Amaneramiento se refiere a que se hacía a la manera de los artistas del primer renacimiento. En cuanto a arquitectura, pues se vuelve un poco más puntual la perspectiva. Por ejemplo, es una perspectiva muy ilusoria y pictórica prácticamente. Si ¿se acuerdan las pinturas que vimos de Rafael, por ejemplo, en las que se veía una fuga muy profunda con una rotonda allá al fondo y los personajes en un primer plano? Entonces, esas perspectivas de plazas amplias o de grandes jardines o de edificios horizontales allá en la lejanía, eso es lo que se comienza a hacer en la arquitectura, una exageración
de los puntos de las líneas de fuga y los puntos focal. Aquí tenemos sobre arquitectura entonces, pues que es Giulio Romano, el principal representante de este momento, y aquí tenemos el Palacio del Té. Este es el considerado pues una de las obras más representativas de la arquitectura manierista. Es esto que ven acá. Vean, en esta imagen, aquí, estamos dentro del edificio. Vemos como pórtico es aquello que vemos ahí en el fondo. Pueden ver ahí como las líneas de fuga se van hasta lo profundo, allá en la lejanía. Entonces, aquí estamos desde el otro lado. Es decir, la primera imagen que les mostré, estábamos allá atrás, allá en el fondo. Entonces, ya lo que les mencionaba, la horizontalidad de los edificios, no son edificios que crecen hacia la altura, sino sobre lo horizontal. ¿Okay? Y siempre siguiendo los cánones o buscando los cánones del Renacimiento inicial, ¿verdad? Y aquí tenemos pues las características como por ejemplo frontones, bueno, ahí tenemos arquería, todo lo que distingue pues al periodo renacentista. Ahí tenemos una vista de planta. Este es un acercamiento de la primera imagen que les mostraba. Ven, ahí se nota cómo la perspectiva se forza bastante para poder lograr el efecto de una profundidad mucho mayor. Este es el edificio. La primera imagen o esta imagen, esta de acá, está tomada desde aquí. Entonces, lo que vemos allá en el fondo es esta columnata de acá. Y bueno, esto que se ve aquí, esta parte cerca del edificio, es esto que ven acá, son, no se dice, son ojos de agua o espejos de agua. No, espejos de agua, le dicen, no ojos de agua. Espejos de agua. Son fuentes, pero que generan una sensación de duplicidad del edificio. Es decir, lo vemos reflejado en esa agua quieta del estanque. Ese es el Palacio del Té, les decía, es como una de las obras más representativas. A nivel de pintura, tenemos esto, por ejemplo, la arquitectura fantástica representada, es como la veíamos en las primeras imágenes, o sea, se exagera, como les repito, la arquitectura para generar esas profundidades mucho mayores. Entonces aquí tenemos una representación a nivel pictórico. Vean allá cómo se llega hasta el fondo y luego cómo se representa acá en las columnas. Es una perspectiva bastante forzada, pero si sacáramos las líneas de fuga, hasta aquel punto de fuga que vemos allá en el fondo, pues lo lograríamos encontrar. Dice Katie, se podría decir también que aplicaba, dice, arcos de herradura, dice, no se llaman así en este periodo. Los de herradura son altos, esos principalmente se encuentran en el periodo visigodo y en el mozárabe. En el gótico hay algunos similares, pero pues es más bien esos otros primeros momentos que les mencionaba. Aquí en este lo que se utiliza más es el arco de medio punto y algunos arcos peraltados, que son los que son un poquito más altos en su base. Bueno, sobre la escultura, aquí algunos datos. Bueno, hay una tendencia a la monumentalidad, de nada, Kairi. Luego, los escultores dan dinamismo a las obras a través de más líneas curvas, los cánones se alargan, la figura humana es el centro de la producción, es decir, figuras de hombres y mujeres como principales actores de las composiciones. La multifacialidad, eso es bien interesante porque en las pinturas del Renacimiento, perdón, en las esculturas del Renacimiento, las imágenes están hechas para ser vistas de frente, pero en el manierismo eso ya no existe. Las esculturas se pueden colocar en el centro de una sala, por ejemplo, y la gente puede caminar alrededor de ella y siempre va a encontrar un punto de interés. Si les hago memoria acá, que recuerden
el David de Miguel Ángel o el David de Donatello, ese está hecho para ser vista de frente. O sea que bien puede estar enfrente de una pared y la mayor parte de información visual en la pose que tienen, por ejemplo, están viendo hacia el frente. La parte de atrás solamente es la espalda baja, pues no hay más que ver ahí. En la escultura manierista, todo alrededor tiene interés y por eso se habla de multifacialidad, o sea, múltiples caras, muchas caras, a eso se refiere. Ya les voy a mostrar una imagen para que vean cuál es el sentido o cómo poder encontrar pues esa multifacialidad. Y luego pues que también las obras se realizaban principalmente de un solo bloque, o sea, no habían ensambles, eso era como parte del mérito también de los artistas de este momento. ¿Quiénes tenemos por acá? Por ejemplo, Benvenuto Cellini, y Juan de Boloña. Esos serían los principales escultores del momento. Vamos a ver acá, ejemplo. Este es de Jan Bologna. Jan Bologna es, acá les menciona Juan de Boloña. O sea, Juan de Boloña, como digamos la abreviatura sería el nombre, o la contracción del nombre sería Jan Bologna, es este que vemos acá. Es igual que veíamos eh, la Mona Lisa, ¿verdad? Que es la Madonna de Lisa. Entonces, Gian Bologna es el artista. Y es el rapto de las Sabinas, esa es mitología griega. El mito, pues, no lo vamos a ver en este momento, sino que veamos la figura. Esta no la podríamos colocar frente a una pared, porque si la colocamos en esta posición, pues yo no veo el cuerpo, la mayor parte del cuerpo de la figura. Si colocamos esta parte atrás y el otro lado de frente, entonces no vemos el brazo y el gesto de este personaje de acá. Si colocamos por el contrario esta, entonces no vamos a ver el rostro de él ni de ella en primer plano. Y si lo hacemos al revés, ponemos este lado primero, de frente, entonces no vamos a ver tampoco el gesto y el movimiento que vemos acá. ¿Cómo lo podemos ver? Pues colocándola al centro, porque ahora están hechas para ser vistas desde el alrededor. A ese movimiento, como lo van a ver acá, vean, de todos los lados que lo veamos, hay una área de interés para observar. A eso se le llama movimiento helicoidal. ¿Cómo decirlo en palabras sencillas? Pues imagínense una hélice que está ascendiendo, o sea, una hélice que comienza a subir. Cuando vemos un helicóptero, si al helicóptero ustedes le colocan una luz en una de las aspas y gira, entonces esa luz va a moverse alrededor del eje, de la paleta, pues del rotor del helicóptero. Entonces ese movimiento, mientras asciende, va dejando una estela que sube. Esa estela se ve de esta manera. La figura azul sería la escultura. Y entonces el movimiento de la figura es alrededor. ¿Por qué? Porque de esa forma logramos entonces tener una vista de 360 grados de la pieza. Entonces eso pues es Jan Bologna quien lo hace primero, y eso también va a ser base para una de las columnas más famosas en el periodo que le sigue al Renacimiento, que es el periodo barroco, con un tipo de columnas que hace eh, en Francia, bueno, en Italia más bien, que se aplican en Italia, que son las columnas salomónicas. Pero eso lo vamos a ver en su momento. Bien, movimiento helicoidal. Vamos a ver qué más. Les decía que la escultura es titánica, es de gran formato. Entonces tenemos acá a un apénido, y es Jan Bologna, el nombre del autor, ¿verdad? Ya les mencionaba, Juan de Boloña. Este está ubicado en un parque. Las esculturas entonces no necesariamente son para museos o para palacios, sino que también para espacios amplios. Este se mezcla
con la naturaleza en el lugar y lo vemos acá. Es como si una montaña se estuviese levantando. Esa es la idea con el apéndido. Es como si comenzara a despegarse, digamos, de las rocas que lo contienen y comienza a elevarse. Ese sería entonces un apéndido. Los apénides, acuérdense que son una cadena de montañas en Europa. Y para que veamos ahí el tamaño, vean el tamaño de las personas al otro lado del estanque y él como en una isla, levantándose cual si fuera pues una montaña. Ahí lo tenemos. Vean. Sí, Brandon. Toda esa escultura está hecho de un tipo de mezcla de cemento. No, es piedra. Es piedra esculpida. Y ahora, claro, eso no va, como les dijera, no es un solo bloque, sino que son varios bloques. En este caso era porque les decía una característica es que de la escultura, pero de menor formato, es que se hace un solo bloque de piedra. En este caso, pues hay varios segmentos, pero todos montados sobre una isla. Bien, tenemos otro más. Este es un parque, la Villa Bomarzo, y este es de Fogliardi. Este es el escultor y arquitecto. Esta es una puerta. Entonces la gente puede subir acá y entra pues a un pasillo, unas habitaciones por ahí, parte de los mismos recorridos en el parque. Esta forma que ven acá se le denomina chinescos. Te lo voy a escribir ahí en el chat. Chinescos. Los chinescos son imágenes que son influencia de China. En China hay mascarones, hay, bueno, máscaras también de dioses, de personajes mitológicos que tienen apariencias similares a esta. Entonces, ¿qué está haciendo esto acá en Europa? Pues lo que sucede es que con el tránsito de ¿cómo se llama? Con el tránsito del comercio, pues estas imágenes también venían, seguramente venían pequeños artículos como a nivel artesanal que mostrados en mercados seguramente, pues servían de inspiración para los escultores. Esto también es bien interesante porque en el siguiente periodo, que es el barroco, algunos de estos vienen con los españoles que llegaron a América. Y entonces tenemos chinescos también acá en América. Algunos de ellos están ubicados en retablos, afuera de las iglesias, algunos también dentro de las iglesias, como pues simple influencia de ese comercio que había con China. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Sí, Brandon. Y esto me imagino lo hacían como para una representación de un dios o lo hacían para así como puro decoración, así como que les ha llamado la atención o lo influenciaban para hacer ese tipo de escultura. Es más una decoración, más que la representación de dioses, porque especialmente en esta época es bastante presencia todavía de influencia más bien de la Iglesia Católica. Entonces no es tanto así como que se permitía pues de manera libre que se hicieran representaciones de dioses de otras culturas. Eso no pasaba. Esas son más bien alegorías, son imitaciones pues de esas imágenes venidas de lugares exóticos. Y como estamos en una etapa de transición hacia el barroco, pues esto era como un tanto más permisible, porque en el barroco vamos a encontrar, como les decía, pues algunos de estos ahí. Aunque, bueno, acá en América lo valoramos también como influencia manierista, cuando vemos chinescos en el arte colonial. Bueno, voy a avanzar quizá para la pintura, porque esta parte es corta, ya casi la finalizamos.
Sobre la pintura, entonces, pues se dice que fundamentalmente porque pues no hay naturalismo. Me dicen, pero si es Renacimiento, ¿cómo puede ser que no haya naturalismo? Si eso es lo que nos ha mostrado Donatello, Botticelli, Leonardo da Vinci, unas etapas también de Miguel Ángel, Rafael, pues lo que nos ha mostrado es naturalismo. ¿Cómo es que ahora seguimos diciendo que estamos en el Renacimiento, pero ya no hay realismo? Y bueno, lo que sucede es que como todo cambia, todo se va modificando en la medida que va pasando el tiempo. Para los artistas, como les decía, trataron de imitar artistas del primer periodo, pero no lo lograron, los cuerpos los hicieron más alargados, aunque mantienen el trazo con el óleo, mantienen los esfumatos, eh, las transparencias también, todo eso, aunque lo mantienen, la apariencia de los cuerpos es alargada. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Bueno, ahí tenemos lo demás. Tratamiento real del espacio, predominio de una técnica más que hace imitar, y pues el ideal clásico de belleza, aunque no se alcanza a lograr. Aquí tenemos un ejemplo. Esta se llama Madonna del cuello largo, y pues bueno, hace referencia a esta parte del cuello. Si ustedes ven, el cuerpo se ve grande, largo, pero la cabeza es pequeña. Y aparte que la cabeza es pequeña, el cuello es largo. Luego vemos el tamaño del niño. Parece otra vez como la idea de los niños de tamaño casi que humano, perdón, de adulto, pero con apariencia de niño. Un dorso bastante largo, pies muy pequeños, manos muy pequeñas también, una cabeza grande en el caso del niño. Esos otros personajes también muy alargados, pies pequeños, los hacen ver como bien, bien largos. Luego, pues el tratamiento es muy similar a los primeros renacentistas en cuanto al color. Aunque, bueno, en este caso, para Parmigianino, Sipia Parmigianino, él lo hace un poquito más oscuro en cuanto al color. Ahí está. Luego tenemos la resurrección de Lázaro. Este es de Tewell, algo así sería la pronunciación de Joaquín Tewell, este de acá. Él hace igual una interpretación de las imágenes en la que los cuerpos son bastante largos. El tema es la resurrección de Lázaro. Aquí tenemos a Lázaro, Jesús casi lo toca de la cabeza para traerlo a la vida. Y quiero que hagan una observación acá con el ejercicio de las manos que hace Tewell en esta pintura. Vean las manos, todas las manos tienen como un énfasis bastante interesante. ¿Sí? Están como muy marcadas. Es como que aquí también decía un colega, decía sobre estas pinturas, es como si Tewell dijera, miren, yo puedo hacer manos, porque le da un énfasis bastante grande, como, miren, yo sé hacerlas. Y bueno, son manos muy expresivas, tienen contraste de color que la lleva a primeros planos. Entonces hay un juego de manejo, digamos, de discurso a través de los gestos de las manos, la gestualidad de las manos. Pero los cuerpos se ven alargados porque las cabezas son pequeñas. Esta cabeza es pequeña de la imagen de Cristo. Luego vean el cuerpo también cómo se retuerce. A eso le llaman, bueno, es similar más bien al serpentinata. Una serpentinata es lo que veíamos con Jean Bologna, esos cuerpos que se retorcían así, el rapto de la Sabina, por ejemplo, que los cuerpos buscan como moverse dentro de un espacio cilíndrico. Y luego, bueno, el mismo trabajo que digamos que la época renacentista en cuanto a los fondos profundos. También muy buen manejo de la anatomía.
pero pues en casos como este, por ejemplo, en la espalda o en las rodillas, por acá, vemos algunas exageraciones en volumen que hacen ver un poco extrañas los cuerpos. Pero como les digo, pues es parte del manierismo, es parte de ese antinaturalismo que les mencionaba como una característica del periodo. Bien, aquí tenemos al Greco. No sé si han escuchado hablar antes de El Greco. El Greco es un pintor manierista, es de esa última etapa del Renacimiento. Y fíjense que, bueno, todos tenemos algo que nos llama la atención, ¿verdad? Es cuando estábamos pequeños, cuando estábamos entrando ya al área de las artes. En mi caso, pequeño, les estoy hablando de unos 9 años quizás, más o menos, esta pintura fue de mucho interés para mí en aquel momento. Digamos que me marcó bastante siendo yo tan pequeño. La vi en un diccionario que me habían dado mis papás para el trabajo en la escuela. Y el centro de ese diccionario tenía imágenes de un montón de cosas, unos misceláneos por ahí, pero estaba la imagen de esta pintura. Y me gustó mucho, me llamó mucho la atención. A cada rato la veía cuando podía. Cuando entré a estudiar arte, entonces entendía qué periodo correspondía, qué representaba y quién era el Greco. El Greco es uno de los pintores manieristas más importantes en España. Y bueno, en esta obra lo que se está mostrando es pues las exequias o el enterramiento de un conde, el conde Orgaz, nos dice acá, el entierro del conde Orgaz, en el que observamos a clérigos de alto rango que lo están llevando para colocarlo en el sepulcro. Tenemos la representación de clero secular, regular, secular es este. Regular es sujeto a regla, acuérdense. Y bueno, nobles de la época, ahí todos elegantes con este elemento que se colocaban como collarín en el cuello. Y todos están observando el momento como se coloca el cuerpo en el sepulcro, pero también es como si estuvieran orando y observan algunos lo que sucede, digamos, sobre ellos en el cielo. Y ahí tenemos a un ángel y a la misma Virgen María que está recibiendo en la entrada del cielo sería al conde Orgaz, que llega acá al medio. Y Jesucristo lo está esperando pues ahí en medio de toda su gloria. Ahora veamos las partes que les mencionaba. Bueno, tenemos San Pedro ya también atrás y bueno, otros santos por ahí. Pero vean el brazo. Es un brazo un poco extraño, alargado, no pareciera este cuerpo. Las piernas también, demasiado delgadas en una zona, como por acá la rodilla. El mismo caso de estos amores que están acá. Bueno, sabemos que son amores, ¿verdad? Pero ya para esta época a esto se le llamaba querubines o serafines de manera indistinta, es decir, que no había como una separación entre el término querubín y serafín, todos se veían iguales, o todos les decían igual, no tenían ningún tipo de diferenciación. Y luego estos pequeños seres, pequeños niños con alas, estaban colocados en diversas partes de las pinturas. No están utilizando o no están haciendo nada en específico. De hecho, algunos historiadores hacen referencia que estos simplemente lo que hacen es llenar un espacio, es decir, colocados en el lugar donde estaba vacía la composición. Y bueno, ahí tenemos entonces esta obra de El Greco. Este es Arcimboldo, Giuseppe Arcimboldo, o Arcimboldo, y él nos representa una obra que pues lo veríamos como adelantada a su tiempo. Él lo que está haciendo es con un bodegón, aunque los bodegones todavía ni siquiera son un género dentro del arte, pero él está haciendo prácticamente eso, solo que lo hace de manera extraordinaria. A eso extraordinario, más adelante en el tiempo, unos 400 años después, es a lo que le vamos a estar llamando surrealismo. Eso sería el surrealismo, eso. Pero bien, acá lo que observamos es a un
un busto, se llama Otoño con calabaza de hongos de lona. ¿Ven? Ahí tenemos frutos haciendo el pelo, el sombrero, o una manera como manera de turbante. Luego la nariz, el mentón, los ojos, todo está hecho con frutas, el cuello, la base, como una manera como de un, ¿cómo se llama esto? Como un balde puesto al revés, todo con mucho detalle. Y ahí el título. Hay uno más, también de Arcimboldo. Este es un retrato de Rodolfo II. Y este está realizado igual con frutos de estación, como una manera de remarcar la bienaventuranza con de las frutas, luego de obtener toda la cosecha. ¿Sí, Brandon? Tenía la duda que se me vino a ver de que si cada fruta, o mejor dicho, todas las frutas puede representar algo sobre, digamos, la persona que está dibujando, o es una, digamos, representación sobre todo el órgano del ser humano. ¿Una representación de qué me decías al final? Una representación así como de partes del cuerpo, así como el cerebro, la piel o el pelo. No, eso es lo que está imitando es anatomía superficial, o sea, es la apariencia externa del personaje. Claro, lo vemos de cerca y vemos ya un poco más a detalle la fruta, ¿verdad? Pero cuando lo vemos a la distancia, entonces se nos genera por aquello de la pareidolia, que es ese efecto visual que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, de tomar atajos cuando observamos alguna figura y inmediatamente relacionarlo con el rostro. Entonces se llama pareidolia. Entonces él usa la pareidolia para, pues esto, que entendamos primeramente que es un retrato antes de comenzar a ver los detalles que están en él. Quiero ver, Keire dice, yo lo había visto antes, dice, pero ahora con la tecnología pensé que lo habían hecho con IA, dice. No me imaginé que era esa época, pues no era inteligencia artificial, era inteligencia natural, la de Archimboldo, que es el artista. Y bueno, ¿cómo se logran estas cosas? Pues haciendo estudios de la realidad, haciendo estudios de la figura humana y deformando, aplicando pues imágenes con referencia a, a partes del cuerpo, ¿verdad? Que como algo parecido a lo que decía Brandon, solo que no representa órganos internos, sino que lo que representa es una interpretación de lo externo del cuerpo. Y bueno, esa es la última imagen del manierismo. No sé si hay alguien más de alguna pregunta o consulta sobre el manierismo. Ven que el manierismo se sale del Renacimiento, ¿verdad? Es algo más como avanzado, hay más deformación, hay alargamiento de la figura, hay poco naturalismo, y esto que lo lleva a un punto de una búsqueda de representación más libre. No es un naturalismo que sería real. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo está bien? Bueno, Carmen dice que sí, que dice el resto. Bien, voy a detenerme entonces por acá, porque pues tenemos la grabación. Bien, ¿no sé alguna pregunta? ¿No? ¿Dudas? ¿Sí, Brandon? No, no sé si se escuchó bien lo que pregunté, pero la duda de que cuál era el objetivo, o sea, del artista, de las últimas pinturas que nos ha mostrado, cuál era el objetivo de hacer, digamos, así, retratos de humanos, pero con frutas. O sea, ¿cuál es el significado por ahí?
creo que sí. Solo Bueno, lo helicoidal en este no aplica helicoidal porque la imagen está para ser vista de frente. Pero pues lo que hace es simplemente la utilización de elementos no convencionales para la representación de la figura humana. O sea, está experimentando, básicamente es eso. Lo que quiere hacer es mostrar que tiene el dominio de las formas para la representación de la figura humana utilizando otros elementos que no son comunes. O sea, digamos que está ostentando él, está diciéndole, miren lo que puedo hacer, o miren lo que se puede hacer, interpretando reinterpretando más bien la realidad, y buscando pues nuevas formas de representación pictórica. Ahora, esto yo sé que si lo valoramos desde nuestro punto de vista, siglo XXI, donde ya han pasado una cantidad muy grande de movimientos, de periodos, de estilos de arte, esto nos recuerda el surrealismo. Y me dirá, mire, pero esto es surrealismo. Y sí o sea, de hecho es surrealismo, pero no le podemos llamar así porque, a menos como estilo artístico, porque el surrealismo aparece hasta inicios del siglo XX. Y aquí estamos hablando de finales del siglo XVI. Pero siglo XV, perdón, no, sería siglo XVI, 1500, siglo XVI sería, del 1500. Estamos hablando ya al final de esa época. No hay renacimiento en esa época. Pero, no, renacimiento no, perdón, no hay surrealismo en esa época. Pero el surrealismo es una interpretación libre, onírica, se dice, onírico significa relativo a los sueños, de la realidad. Y así lo hizo Arcimboldo en esta obra. Bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, voy a tener la grabación entonces acá.